La mayoría de la gente piensa que la edad de hielo terminó hace siglos, pero no creerás que en realidad todavía vivimos en ella. Los científicos dicen que la edad de hielo no se trata solo de nieve y glaciares como los conocemos. Es cualquier periodo en el que la Tierra tiene hielo permanente en los polos. Y ahora mismo, tanto la Antártida como Groenlandia están cubiertas de enormes capas de hielo. Esto solo significa una cosa: la edad de hielo nunca terminó. Podrías estar pensando, pero no todos vivimos sobre hielo y con animales gigantes. Bueno, la única razón por la que nuestras ciudades no están enterradas en nieve es porque estamos en una pausa cálida temporal llamada interglaciar. Es básicamente un breve verano en medio de un invierno muy largo. Así que si todavía estamos en la edad de hielo, ¿cómo se veía el planeta antes de que llegara el hielo? Para responder a eso, retrocedamos mucho en el tiempo, antes de que existieran los mamuts y los neandertales, hasta la última vez que la Tierra no tuvo hielo. La última vez que la Tierra estuvo sin hielo. Nuestro planeta no se parecía en nada a lo que era en la edad de hielo, pero al mismo tiempo, tampoco se parecía en nada a lo que es ahora. Hace entre 34 y 40 millones de años, no había hielo en el Polo Norte ni en el Polo Sur, ni un solo glaciar, ni siquiera en la Antártida. Estaba lleno de bosques verdes, con cientos de cocodrilos nadando en sus ríos. Alaska tampoco era una tundra helada, de hecho, tenía palmeras. Incluso lugares como Europa y Asia Central eran húmedos, tropicales y básicamente selvas. Este era el Eoceno tardío, una época en la que todo el planeta era más cálido que cualquier otra que hayamos experimentado. No había invierno ni casquetes polares, solo interminables tierras verdes, con temperaturas en el Ártico que se sentían más como las de Florida. Fue una de las últimas veces que la Tierra estuvo completamente libre de hielo, y se mantuvo así durante millones de años. La razón de todo ese calor era que los niveles de dióxido de carbono estaban por las nubes, con hasta 1000 partes por millón, casi 3 veces lo que son ahora. Eso atrapó el calor en la atmósfera, haciendo que la Tierra pareciera un invernadero gigante. Sin hielo polar que reflejara la luz solar, más calor simplemente se siguió acumulando. Las temperaturas del mar cerca de los polos eran lo suficientemente cálidas como para soportar tortugas gigantes y ballenas antiguas, y todo este calor no solo cambió el clima, transformó por completo la Tierra misma. Los árboles crecieron más altos, las selvas eran tan extensas que abarcaban continentes, y los ecosistemas evolucionaron para poder prosperar en todo ese calor. Esta fue la misma época antes de que existieran los simios, las praderas o cualquier animal que reconocerías de un zoológico hoy en día. Las criaturas que gobernaban esta tierra verde eran mamíferos antiguos y los reptiles más extraños que parecían salidos de un sueño, o deberíamos decir, de una pesadilla. Pero había un problema: toda el agua del deshielo tenía que ir a alguna parte. Sin nada congelado en los polos, el nivel del mar era más de 60 metros más alto que hoy. Eso significaba que los continentes estaban parcialmente sumergidos. Florida había desaparecido. La mayor parte del sudeste asiático estaba sumergida y el desierto del Sahara era un simple mar tropical poco profundo. Incluso Europa quedó reducida a islas dispersas. No había humanos que se asustaran por la subida de las mareas, por supuesto, pero para los animales terrestres significaba menos espacio, más aislamiento y nuevas y extrañas costas a las que adaptarse. Sin hielo que lo retuviera todo, el agua podía inundarlo todo, y la tierra, antes verde, brillante y hermosa, se inundó. El océano dominaba el planeta, y todo lo que vivía en él tenía que luchar, adaptarse o ser devorado. En esos grandes y cálidos océanos, gigantes aterradores dominan el espectáculo. Gigantes de los antiguos océanos. Antes de que los tiburones dominaran los mares, y mucho antes de que las orcas cazaran en manadas, los océanos pertenecían a una especie mucho más aterradora: los basilosáuridos. Estas antiguas ballenas eran verdaderos monstruos marinos con cuerpos de más de 15 metros de largo, fuertes mandíbulas con una fuerza de mordida de 20.000 newtons y dientes hechos para desgarrar carne, no para masticar plancton. Sus cuerpos largos, parecidos a los de las anguilas, se deslizaban por el agua, y ni siquiera eran rarezas. Se han encontrado fósiles de basilosáuridos en todos los continentes que alguna vez tocaron el mar,
lo que significa que si nadabas en cualquier océano hace 40 millones de años, era muy probable que uno de estos seres estuviera cazando cerca, y cuando te encontraba, no había escapatoria. A diferencia de las ballenas actuales, los basilosáuridos poseían cráneos enormes e hileras de dientes puntiagudos y aserrados, diseñados para cortar grasa, hueso y músculo. Algunas especies tenían cráneos de más de 1,5 metros de largo. Sus presas incluían otros mamíferos marinos como el dorudón, lo que lo convertía en un superdepredador prehistórico y uno de los animales más temibles que jamás hayan existido. También comían otras ballenas, devoraban delfines y se tragaban tortugas gigantes enteras. La evidencia fósil incluso muestra que a veces se comían a los de su propia especie. Sus largas y flexibles espinas les permitían girar y arremeter como pitones subacuáticos, lo que les otorgaba una velocidad letal en las emboscadas, aunque sus patas traseras se habían reducido a pequeños muñones en comparación con cuando sus ancestros caminaban sobre la tierra. Estas ballenas estaban completamente adaptadas a la vida en el océano. Sus extremidades delanteras se habían convertido en potentes remos, y sus colas las impulsaban hacia adelante con una fuerza brutal. Eran básicamente dominantes. Lo que los hacía aún más aterradores no era solo su tamaño o fuerza, sino su alcance. Estaban por todas partes. Abundaban en los cálidos océanos del Eoceno, desde Egipto hasta Norteamérica y Perú, y en cada mar en el que entraban, ascendían directamente a la cima de la cadena trófica. Pero entre estos aterradores gigantes, uno destacaba por encima del resto, no solo en tamaño, sino también en su despiadada eficacia. Las antiguas ballenas no eran las únicas asesinas en el agua. Justo debajo de ellas nadaban los ancestros del tiburón más popular de todos los tiempos, el bisabuelo del megalodón. Antes de que el megalodón apareciera para aterrorizar los océanos, sus ancestros ya estaban causando estragos. Hace unos 50 millones de años, un tiburón llamado Otodus obliquus aterrorizaba las cálidas aguas del Eoceno. Era enorme, medía hasta 12 metros de largo, más grande que un autobús escolar. Parecía un tiburón blanco moderno con esteroides. Tenía enormes dientes triangulares con bordes afilados, hechos para cortar carne como si fuera nada. Unos millones de años después, otro primo, el Otodus auriculatus, fue aún más lejos, con dientes aún más grandes y un cuerpo más corpulento. Estos tiburones cazaban todo lo que querían, y sí, eso incluía a otros superdepredadores como las aterradoras ballenas basilosáuridas. El océano no era un lugar seguro en aquel entonces. Era un campo de batalla entre algunas de las criaturas más poderosas que la Tierra haya visto jamás. Imagínense cómo debió ser. Por un lado, estaban las ballenas largas, retorcidas y carnívoras. Y por el otro, los enormes tiburones con mandíbulas tan anchas que podían atravesar los huesos. Luchaban constantemente por el mismo alimento, los mismos territorios de caza, e incluso quizá chocaban frontalmente. El tiburón tenía la ventaja en velocidad y fuerza de mordida, mientras que la ballena tenía tamaño, músculo e inteligencia. Fue la primera versión de un pelea por el título de peso pesado, solo bajo el agua y sin reglas. Enfrascados en esta carrera armamentística, ambos bandos siguieron desarrollando herramientas más afiladas y tácticas más inteligentes. Esa constante presión impulsó a los tiburones hacia el depredador definitivo que ahora llamamos megalodón, y a las ballenas hacia un comportamiento más inteligente, rápido y social. La naturaleza estaba poniendo a prueba a ambos bandos, y solo los rasgos más letales sobrevivieron. Pero he aquí la cuestión. Estos dos no eran los únicos monstruos en los mares. Había un depredador más acechando en el agua, y no nadaba como una ballena ni se movía como un tiburón. Ni siquiera tenía aletas. En lugar de ellas, tenía escamas, y aunque parezca increíble, el océano aún no estaba acabado porque este tercer depredador, en este antiguo triángulo, se deslizaba en lugar de nadar. El mar estaba lleno de monstruos. Una de estas enormes serpientes marinas se llamaba Palaeophis, y no era una serpiente cualquiera. Podía alcanzar más de 12 metros de largo, incluso más, con un cuerpo grueso y musculoso, diseñado para el sigilo y la violencia repentina. No nadaba como una anguila o un pez, se movía con una calma extraña, deslizándose silenciosamente por manglares, lagunas costeras
y mares poco profundos. Se han encontrado fósiles de Palaeophis en Europa, África y América, lo que significa que no era una especie rara cuya existencia nos hizo creer la historia. Estaba por todas partes en las cálidas aguas como una pesadilla viviente. Ahora bien, esta no era una criatura marina inofensiva que solo buscaba restos de pescado. Sus mandíbulas podían estirarse, al igual que las boas y pitones modernas, lo que le permitía tragarse presas grandes enteras. Los científicos creen que pudo haber cazado tiburones e incluso ballenas pequeñas. Sus huesos eran más pesados que los de las serpientes terrestres, lo que le permitía mantenerse agazapado y emboscar a sus presas desde el fondo marino. Su caja torácica era ancha y fuerte, lo que le otorgaba la fuerza aplastante de una constrictora combinada con la movilidad de un nadador. Si un basilosáurido joven se acercaba demasiado, lo más probable era que un Palaeophis estuviera al acecho. No lo habría visto venir. Un golpe repentino, y la batalla ya estaba terminada. En esa época, las ballenas tenían dientes, y los tiburones llegaban a los 12 metros, pero la serpiente marina se defendía emboscando a sus presas, o mejor dicho, a sus víctimas, y resulta bastante descabellado pensar que estos tres monstruos, ballenas, tiburones y serpientes, vivieran al mismo tiempo, a veces incluso en las mismas aguas, lo que convirtió los océanos del Eoceno en un lugar de poder, hambre y adaptación violenta. Aunque estas bestias ya habían elegido el mar como su hogar, no todas las criaturas estaban tan seguras. Algunas seguían atrapadas entre dos mundos, tanteando el terreno, literalmente. Eran criaturas que ya no pertenecían del todo a la tierra, pero tampoco se habían adaptado al océano, porque incluso con todos estos monstruos nadando a su alrededor, algunas criaturas marinas aún intentaban decidir si querían nadar o caminar. Y eso nos lleva a lo que muchos dicen que nunca existió: las sirenas. Sirenas que caminaban sobre la tierra. Mucho antes de que los manatíes se instalaran en los ríos y los dugongos pastaran pacíficamente en las praderas marinas, sus ancestros tenían un aspecto completamente diferente. Parecían sacados de una película de ciencia ficción. Estas primeras criaturas marinas, conocidas como sirenios, se encontraban en una extraña etapa de la evolución en la que aún no estaban comprometidos con la vida acuática. Algunos aún tenían patas con dedos de manos y pies y podían caminar por la tierra como los torpes hipopótamos con aletas. Otros tenían colas más fuertes y pasaban más tiempo en el agua, pero aún necesitaban trepar a tierra de vez en cuando. Aún no eran grandes nadadores y desde luego no eran rápidos, pero estaban intentando comprender las cosas. La evolución no se había decidido. Algunas especies parecían nutrias gordas, otras parecían cerdos empapados, pero todos eran experimentos tempranos para convertir mamíferos terrestres en criaturas marinas. No se trataba solo de sirenios. Las primeras ballenas también fueron capturadas en esta fase intermedia. Criaturas como el Ambulocetus, literalmente llamado ballena caminante, tenían el cuerpo de un cocodrilo y el cráneo de un depredador, pero con patas palmeadas y poderosas. Podían caminar como patos hasta la orilla, cazar en ríos poco profundos y nadar con una fuerza sorprendente. Estos animales no eran elegantes como los delfines, ni gigantes como las ballenas modernas. Eran bastante torpes, pesados y hechos para ambos mundos. Caminaban por las orillas fangosas de los ríos del Eoceno y luego se deslizaban al agua como si no caminaran. Algunos eran más terrestres, mientras que otros eran más acuáticos. Fue una de las transiciones más extrañas en la historia de la Tierra. Estas sirenas con patas eran fósiles raros y formaron parte de un momento evolutivo crucial en el que los mamíferos estaban cambiando por completo su forma de vida. Se estaban formando aletas, las colas se estaban fortaleciendo y las narices se desplazaban hacia la parte superior de la cabeza para respirar con mayor facilidad. Casi puedes imaginar la confusión en sus movimientos. Estaban medio remando, medio arrastrándose, sin estar seguros de dónde pertenecían realmente. Pero mientras esta transformación ocurría tanto en la tierra como en el mar, algo igual de extraño estaba sucediendo en tierra firme. Herbívoros extraños. Algunos de los herbívoros más extraños que el mundo haya visto se paseaban por las áridas selvas y los bosques abiertos del Eoceno. A la cabeza estaban los brontóteres. Eran enormes animales parecidos a los rinocerontes, con cuernos en forma de hita
que sobresalían de sus cráneos. No eran rinocerontes auténticos, sino primos lejanos, y podían alcanzar la altura de un elefante moderno. Sus cráneos medían más de 60 centímetros de largo, con una constitución robusta para dar cabezazos a sus rivales o defenderse de los primeros depredadores. Los fósiles muestran que probablemente se desplazaban en manadas, pisoteando el bosque en grupos y arrasando con todo a su paso. Junto a ellos estaban los Moeritherium, pequeños parientes tempranos de los elefantes. Aún no tenían trompa, pero sí pequeños colmillos, patas cortas y un cuerpo hecho para caminar como patos por los pantanos. Eran básicamente hipopótamos con la actitud de un cerdo salvaje, torpes en tierra, pero se sentían como en casa en los humedales. Luego vinieron los mamíferos ungulados, realmente extraños, muchos de los cuales no tienen un equivalente exacto en la actualidad. Algunos parecían cerdos robustos, mientras que otros se parecían más a ciervos que aún no habían terminado de evolucionar. Existieron los primeros tapires, pequeños ancestros de los caballos, y una amplia gama de artiodáctilos, un grupo que un día daría origen a las vacas, las jirafas, los camellos y más. En aquel entonces tenían hocicos largos, dientes planos y cuerpos hechos para mordisquear hojas o desenterrar raíces. Había mucha variedad. Con los bosques abiertos para que deambularan y calentados durante todo el año, estos mamíferos se extendieron por continentes enteros. Algunos caminaron desde Asia hasta América del Norte y otros hasta África. Comían, crecían y seguían evolucionando a nuevos tamaños rápidamente. Los yacimientos fósiles de este periodo están repletos de mandíbulas, pezuñas y cráneos de criaturas tan inusuales que parecen casi imaginarias. Ante la ausencia de dinosaurios gigantes, estos herbívoros comenzaron a cobrar protagonismo. Sus cuerpos se hicieron más altos, sus cráneos más voluminosos y su número aumentó. Derribaron árboles, despejaron caminos e influyeron en la estructura de los bosques de los que se alimentaban. Con comida tan abundante y depredadores aún en ascenso, tuvieron la libertad de crecer enormes, moverse en grupos y dominar todo a su alrededor. Pronto, estos extraños herbívoros se convirtieron en los gigantes indiscutibles de la Tierra. El auge de los megamamíferos. Esta era fue el primer reinado real de los mamíferos terrestres, y lo cambió todo. A lo largo del Eoceno, los mamíferos aprovecharon el clima cálido y la abundante vegetación para crecer masivamente. Lo sorprendente es que no se trataba solo de un grupo de animales que aumentaba de tamaño. Ocurrió en diferentes linajes, en todo el mundo, siguiendo un patrón extraño que los científicos denominan rinoificación. Básicamente, la evolución seguía llegando a la misma solución. Herbívoros corpulentos, de patas gruesas y cara córnea, parecidos a los rinocerontes, aunque muchos no estuvieran emparentados. En Asia y Norteamérica, los brontóteres lideraban el avance. En África, estaban los embritópodos, otro grupo de herbívoros corpulentos con cráneos extraños y cuerpos enormes. Luego estaban los primeros proboscideos, los ancestros primitivos de los elefantes, que ya empezaban a crecer y a extenderse por humedales y valles fluviales. En tan solo unos pocos millones de años, los mamíferos terrestres pasaron de ser principalmente del tamaño de un zorro y escurridizos a pesar de 4 a 5 toneladas y caminar como si fueran los dueños del planeta. Estos megaherbívoros no tenían que preocuparse demasiado por los depredadores. Su tamaño por sí solo los protegía, y en muchos casos, había pocos carnívoros lo suficientemente grandes como para enfrentarse a un adulto. Se han encontrado fósiles de estos gigantes en enormes yacimientos óseos, lo que sugiere que viajaban en manadas o se congregaban cerca del agua, al igual que los elefantes y rinocerontes actuales. Algunos tenían estructuras similares a cuernos que usaban para peleas a empujones o para intimidar. Otros tenían cráneos de formas extrañas y aberturas nasales que demuestran que tenían trompa. La naturaleza se desbocaba con diseños, pero el denominador común era siempre el mismo: hacerse más grande y más resistente. Pero no todas las criaturas siguieron la tendencia de hacerse enormes. Algunos se mantuvieron pequeños e inteligentes, especialmente en los árboles. Mientras los gigantes dominaban el suelo, las copas de los árboles escondían una historia de éxito completamente diferente. Los primates que existieron antes de los humanos.
muy por encima de los enormes brontoterios y los proboscidios que vadeaban los pantanos. La vida en los árboles era igual de ajetreada, pero a una escala mucho menor. El Eoceno fue una época dorada para los primeros primates, y aunque aún no existían los humanos, chimpancés ni monos tal como los conocemos, sus ancestros se balanceaban entre las ramas. Estos primeros habitantes de los árboles tenían manos fuertes para agarrarse a las ramas, uñas en lugar de garras, y grandes ojos frontales que les ayudaban a calcular las distancias. No eran grandes, quizá del tamaño de una ardilla o un gato doméstico, pero sin duda eran inteligentes, ágiles y sociables. Algunos ya parecían protolémures o pequeños tarseros, mientras que otros presentaban rasgos de futuros monos. La evidencia fósil de lugares como Europa, Norteamérica y Asia muestra que estos primates se expandieron ampliamente durante esta época. Probablemente se alimentaban de frutas, insectos y hojas tiernas, y dormían en árboles inaccesibles para los grandes depredadores terrestres. Sus cuerpos eran ligeros y flexibles, sus sentidos agudos y sus cerebros, ligeramente más grandes que el promedio para su tamaño. Algunas especies eran más solitarias, otras más sociales, y cada pequeño cambio en su comportamiento o anatomía representaba un pequeño paso hacia los primates que conocemos hoy. Por mucho que amaran sus hogares, lamentablemente, ni siquiera los árboles eran completamente seguros. Los depredadores aún podían trepar, las águilas podían abalanzarse sobre ellos, y en los bosques, los antiguos reptiles aún intentaban aferrarse a sus reinos. Cocodrilos, serpientes e incluso algunos cazadores terrestres parecidos a lagartos seguían en activo, y algo que sabían era que no se rendirían sin luchar. Los reptiles se negaron a desaparecer. Incluso después de la desaparición de los dinosaurios, no todos los reptiles se desvanecieron silenciosamente. Algunos se negaron a rendirse sin luchar, así que se adaptaron de maneras que nadie previó. Uno de los ejemplos más aterradores fueron los cebecosuquios. Estos reptiles, parecidos a los cocodrilos, no se limitaban a vivir en pantanos. Desarrollaron patas largas, ojos frontales y una constitución ideal para correr por tierra. A diferencia de los cocodrilos modernos, que acechan y emboscan, los cebecosuquios eran cazadores activos que perseguían a sus presas. Sus dientes eran afilados y aserrados, diseñados para agarrar y desgarrar. Se han encontrado fósiles de estos aterradores cocodrilos terrestres en Sudamérica, donde probablemente dominaron la cadena alimentaria durante millones de años. Es casi como si la evolución les hubiera dado a los cocodrilos una última oportunidad para recuperar su antigua gloria de dinosaurios. En los cielos y a lo largo de las costas, las aves hacían algo igualmente salvaje. Esta fue la era de las aves del terror. Eran enormes aves carnívoras, no voladoras, de hasta 3 metros de altura y capaces de correr tan rápido como un coche. Tenían enormes picos ganchudos, patas largas y carecían por completo de miedo. Llenaron el vacío de depredadores en lugares donde los reptiles no lo hacían, especialmente en Sudamérica, donde perseguían a pequeños mamíferos y los despedazaban con una fuerza brutal. Luego, en los océanos, algo mucho más extraño estaba sucediendo. Los pingüinos se estaban volviendo enormes. Hablamos de pingüinos del tamaño de un hombre, algunos de más de 1,80 metros de altura. Estos no eran, en absoluto, los adorables patos que conocemos hoy. Eran nadadores pesados y fuertes que cazaban en mares cálidos, alimentándose de peces grandes y tal vez incluso de crías de mamíferos marinos. Así que, mientras los reptiles seguían evolucionando, experimentando y aterrorizando en todos los sentidos imaginables, los mamíferos no iban a dejar que se adueñaran de la tierra tan fácilmente. De hecho, apenas estaban calentando y aportaron una fuerza considerable a la lucha. Cerdos del infierno y aspirantes a dientes de sable. El Eoceno se llenó de depredadores mamíferos que parecían salidos de una pesadilla. Uno de los más aterradores fue el Gynailouros. Esta era una especie de bestias gigantescas que trituraban huesos, con cráneos enormes, dientes grandes y fuertes, y que podían pesar tanto como un león. Justo detrás de ellos estaban los perros oso, que no eran exactamente osos ni perros, pero tenían rasgos de ambos. Algunos eran del tamaño de un lobo y cazaban en manadas,
y sus mandíbulas fosilizadas muestran que podían triturar huesos con la misma facilidad con la que mastican un palo. Pero las verdaderas estrellas de estos mamíferos son los entelodontos, también conocidos como cerdos del infierno. Estos no eran cerdos reales, sino parientes lejanos con cabezas grandes, cuerpos robustos y mandíbulas que podían abrirse de par en par. Algunos medían más de 1,8 metros de altura hasta los hombros y tenían cráneos de casi 0,9 metros de largo. Eran omnívoros, lo que significa que podían comer prácticamente de todo, desde raíces hasta huesos, e incluso otros animales. Sus dientes eran romos, su fuerza de mordida era aterradora y su actitud era un caos absoluto. No necesitaban perseguirte, simplemente seguían acercándose hasta que te cansabas demasiado para correr. Luego estaban los nimrávidas, a menudo llamados falsos dientes de sable. Aún no eran verdaderos grandes felinos, pero se podría decir que lo intentaban. Tenían los largos dientes de sable, la complexión musculosa y los hábitos de acecho que más tarde definirían a los tigres dientes de sable de la Edad de Hielo. Juntos, estos depredadores dominaban la Tierra. Fue una carrera armamentística caótica y sangrienta, donde cada nuevo herbívoro se hacía más grande y cada nuevo depredador se volvía más letal. Pero justo cuando parecía que este mundo salvaje había encontrado su equilibrio entre depredador y presa, todo cambió, gracias a un continente solitario demasiado al sur. El hielo que lo cambió todo. La Antártida fue la que lo detuvo todo. No siempre tuvo el mismo aspecto que ahora. Solía tener árboles, ríos y animales deambulando por sus bosques, pero entonces el continente comenzó a desplazarse demasiado hacia el sur, hasta quedar completamente rodeado por el océano y completamente aislado de toda corriente cálida de la Tierra. Fue entonces cuando ocurrió algo realmente extraño. Una nueva corriente oceánica, llamada Corriente Circumpolar Antártica, comenzó a girar a su alrededor. Rodeó todo el continente hasta quedar completamente atrapado. Y una vez que la corriente se puso en marcha, el agua cálida ya no pudo llegar a la Antártida. A partir de ese momento, la nieve dejó de derretirse. Simplemente siguió acumulándose, año tras año, convirtiéndose en gruesas capas de hielo. Y así, nacieron los primeros glaciares permanentes. En lugar de simplemente quedarse allí, ese hielo lo cambió todo. A medida que los glaciares se expandían, reflejaban la luz solar hacia el espacio, lo que enfriaba el aire y hacía que aún más nieve se quedara. Esto desencadenó un ciclo de retroalimentación donde más hielo causaba más frío, y más frío generaba más hielo. La temperatura del planeta comenzó a descender, primero lentamente, luego más rápido. La lluvia dejó de caer en lugares donde antes era torrencial. Los bosques comenzaron a reducirse, y las plantas tropicales murieron. Incluso los océanos cambiaron a medida que sus corrientes se desplazaban. Las costas se desplazaban, y el nivel del mar bajaba. El planeta mismo se congelaba silenciosamente, y ninguna parte de la Tierra se libraba de ello. Las plantas y los animales que habían prosperado durante millones de años se encontraron repentinamente en graves dificultades. Los grandes mamíferos folívoros luchaban por encontrar suficiente alimento. Los animales oceánicos no soportaban las aguas más frías, y como la Tierra se enfriaba al mismo tiempo que bajaba el nivel del mar, los hábitats costeros comenzaron a desaparecer. Algunas especies ni siquiera supieron que estaban condenadas hasta que fue demasiado tarde, y así, la Tierra pasó de ser el cálido y selvático Eoceno a un mundo frío y hostil. Este nuevo mundo dio origen a todo lo que vino después, desde la forma en que los animales se desplazaban y criaban a sus crías, hasta el funcionamiento de los ecosistemas. Todo cambió. Las estaciones se volvieron más extremas, y la vida tuvo que volverse más flexible. Este fue el momento en que el planeta entró en una nueva era y comenzó a encaminarse hacia el mundo que conocemos hoy. La extinción que condujo a nuestra existencia. En todo el planeta, especies que antes estaban por todas partes comenzaron a extinguirse. Aquellos brontoterios gigantes no pudieron soportar el nuevo entorno más seco. Algunas de las extrañas ballenas primitivas no sobrevivieron a los océanos más fríos. Incluso algunos reptiles gigantes, como las serpientes marinas y los cocodrilos terrestres, comenzaron a desaparecer. En los cielos y en los árboles, las aterradoras aves no voladoras que antaño dominaban las zonas costeras perdieron su dominio. Uno a uno,
los gigantes del Eoceno cayeron y la era de los monstruos llegó a su fin. Pero por supuesto, lo que parece el final para un grupo siempre es un nuevo comienzo para otro. Mientras los grandes morían, mamíferos más pequeños y adaptables tomaron el relevo. Los animales que podían desarrollar un pelaje denso, excavar en el suelo o trasladarse a lugares más cálidos, tenían una gran ventaja. La hibernación se convirtió en una estrategia de supervivencia, al igual que la migración estacional. Algunos animales incluso empezaron a desarrollar orejas y colas más cortas para evitar la congelación, y justo en medio de este cambio estaban los primeros primates, incluidos los ancestros de los humanos. Sobrevivieron a esta época difícil, se adaptaron, se expandieron, y poco a poco comenzaron a aprovechar todo el espacio vacío que la extinción había dejado atrás. Este periodo también afectó al mapa. Con la bajada del nivel del mar, se abrieron nuevos puentes terrestres entre continentes. Animales como roedores y primates viajaron entre África y Asia, los ungulados cruzaron a nuevos territorios, y los depredadores los siguieron de cerca. Fue prácticamente como si todo el planeta hubiera pulsado un botón de reinicio. Los viejos ecosistemas habían desaparecido, se formaban otros nuevos, y en medio del caos, los animales capaces de cambiar rápidamente dominaron la situación. Esto hizo que las especies desarrollaran comportamientos más inteligentes, un mejor trabajo en equipo y nuevas habilidades de supervivencia que aún observamos hoy. Claro, esta extinción fue una gran pérdida para la naturaleza, pero también fue el momento en que el mundo evolucionó más, y si el frío no hubiera llegado, no existiríamos. La pregunta ahora es, ¿cuándo comenzará el próximo periodo sin hielo? Bueno, la Tierra alterna naturalmente entre periodos helados y cálidos, sin hielo a lo largo de millones de años. Durante la última vez que la Tierra no tuvo hielo, los niveles de CO2 fueron mucho más altos, con más de 800 partes por millón. Hoy, debido a la actividad humana, ya estamos superando las 420 partes por millón. Si seguimos quemando combustibles fósiles al ritmo actual, se predice que podríamos alcanzar niveles de CO2 similares a los del Eoceno en tan solo unos siglos. Y cuando eso suceda, las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida no tendrán ninguna oportunidad. Comenzarán a derretirse para siempre. Ahora bien, aquí está la parte aterradora. Una vez que esos glaciares desaparecen, no regresan fácilmente. Se necesitan decenas de miles, a veces millones, de años para reconstruir el hielo permanente. Y mientras que los eventos de calentamiento anteriores ocurrieron durante cientos de miles de años, este está sucediendo en solo unos pocos cientos. Por lo que, mientras todavía estamos en la edad de hielo, podríamos estar más cerca de tener un planeta sin hielo de nuevo antes de lo que pensamos. ¿Crees que habríamos sobrevivido a la edad de hielo, incluso con nuestra inteligencia superior? Cuéntanoslo en los comentarios. No olvides darle a me gusta y compartir esto con quienes conozcas y les encantaría verlo. Para descubrir más verdades extrañas pero interesantes sobre nuestra existencia, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Esperamos verte en el próximo.